17 minutos para las 10 de la mañana. Se ha abordado en los últimos días el tema de la posibilidad de adelantar la calificación de la cuenta pública 2012 del Poder Ejecutivo. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Marcela González, reiteró que no han revisado esta posibilidad. Sin dar algún nombre, enfatizó que solo a un grupo le interesa mantener este tema en la opinión pública. Lo que dijo el diputado Jaime Hernández, si no mal recuerdo sus palabras textualmente, dijo que lo iba a comentar. No me ha hecho ningún comentario más lo que mediáticamente ustedes sacaron. Yo creo que él, vuelta a lo mismo. Él lo que me dijo, que me lo iba a comentar para que nosotros revisáramos si hay facultades. Nosotros no hemos estado entrando a revisar este tema, ¿no? Yo lo que veo es que es un tema que a alguien o de alguna manera a algún grupo de gente les interesa estarlos manteniendo y manteniendo. Un tema que lo hemos estado platicando aquí y revisando aquí de manera permanente. Sobre la instrucción que dio la dirigencia del PRD a sus diputados para que reprueben la cuenta pública 2011 del Poder Ejecutivo, la diputada González opinó. Yo creo que es un tema técnico la revisión de las cuentas públicas, no debe ser un tema político, un tema de revanchismo político. La coordinadora de la fracción del PRI afirmó que no dará línea a sus diputados sobre cómo votar las cuentas públicas. Asimismo, rechazó que la incorporación de nuevos diputados en las comisiones encargadas de la calificación afecte los trabajos por su inexperiencia. Finalmente, se refirió a lo que el PRD advirtió de preparar la salida de Francisco Rullán del órgano fiscalizador. Yo creo que hay temas en donde no es un tema de pareceres o quereres, no es un tema de oportunidad política, sino es un tema jurídico. El tema del fiscal superior del Estado es una designación que hizo este Congreso precisamente por la mayoría de sus integrantes, una mayoría calificada, y fue electo para 7 años. Eso dice Marcela González, ha reiterado que no se está calificando la cuenta pública 2012 de Andrés Granier. Sin embargo, bueno, el diputado Hernández Córdoba decía que la próxima semana se iba a analizar esta posibilidad y bueno, hay voces que afirman que al final se va a concretar esta situación. Bueno, pues adelantar la calificación de la cuenta pública 2012 del Poder Ejecutivo no exime de responsabilidades a los funcionarios que ejercieron los recursos. Incluso los poderes ejecutivo y legislativo que entrarán en funciones el próximo año podrían realizar una auditoría para interponer los recursos correspondientes, manifestó el abogado Joel García González, exoficial del Congreso, en la legislatura, donde se adelantó la calificación de la cuenta del exgobernador Manuel Andrade. Reconoció que el PRI tiene la mayoría relativa con sus 19 diputados para aprobar los primeros 3 trimestres sin necesidad de llegar a un acuerdo con la oposición. Se puede hacer, no debe hacerse, pero en caso de que se haga, no impide que se pueda revisar de nuevo el gasto. Ya no sería por el órgano de fiscalización, sino sería a través de otros órganos, de las propias dependencias que auditen el ejercicio del gasto de la que se está entregando. Vamos a suponer que hoy se quiera revisar los 2 primeros trimestres, hasta ahí nada más, porque el tercer trimestre todavía está desarrollándose, no ha concluido, no se ha rendido el informe trimestral. Y esto es aplicable también al principio de anualidad. Si no ha concluido el gasto público, muchas veces se retrasan las asignaciones que hace el Ejecutivo Federal de lo que le corresponde, las aportaciones para el ejercicio del gasto público. Entonces, si no se ha cumplido con el año, no debe hacerse la fiscalización. No obstante, el abogado recordó que el artículo 39, párrafo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo permite que aún aprobada la cuenta 2012 se puedan realizar auditorías por parte de la nueva administración. García González precisó que se deben respetar los principios de anualidad y posteridad. Y bueno, pues sobre el tema, preguntarte, Pepe Toño, porque es un asunto que tú conoces muy bien, que has abordado, del que has estudiado, del que tienes una posición clara al respecto. ¿Se puede o no se puede, en el caso de que se diera a aprobar la cuenta pública 2012, en el caso de ahora, de Andrés Granier, de los primeros trimestres? Mira, Emanuel, no únicamente no se debe, constitucionalmente no se puede. Y me refiero a la Constitución Federal. Si tú revisas la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su artículo 36, que es el que regula las facultades del Congreso, en su fracción 41, establece con toda claridad cómo debe hacerse la revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas, no únicamente del Ejecutivo, sino de los poderes y de los ayuntamientos. Ahí, los 2 primeros párrafos de esa fracción 41 del 36 constitucional se refieren con toda precisión
a que las cuentas públicas deberán revisarse, fiscalizarse y calificarse por periodos anuales en el periodo ordinario siguiente. En el posterior. Posterior. Eso hace alusión a los principios rectores de la fiscalización superior en México, que son la anualidad, la posterioridad, imparcialidad, confiabilidad, en fin, estos principios rectores que están no únicamente en la Constitución, sino también en la Ley Superior de Fiscalización del Estado, pero también están en el artículo 116 de la Constitución Federal, donde se regula en materia de fiscalización superior para todas las entidades federativas. Y ahí están como principios rectores. Entonces no se puede aprobar una cuenta por periodos inferiores al año total. El fiscal dice que sí. Sí se puede revisar. De hecho, ellos hacen evaluaciones trimestrales. Es decir, yo no estoy en contra, porque la propia ley se lo permite a Francisco Rullán, al fiscal del Estado, adelantar trabajo. La revisión, porque son 3 momentos. La misma Constitución, y mira, aquí de casualidad traía yo una Constitución, y dice, revisar. Esas son las evaluaciones que hace el órgano, la muestra que hace el órgano, y porque tiene que tener un periodo para solventar, para hacer observaciones. Entonces, la fiscalización superior en México está diseñada desde la Constitución Federal, Emanuel, para que esto se haga con toda cuidado. Entonces, lo que hizo Francisco Rullán no viola la ley. No, él está facultado para revisar incluso periodos que no le corresponden este año. Pero el siguiente punto es fiscalizar. Eso es lo que no puede hacer todavía, porque lo tiene que, para poder enviar los informes técnicos y financieros, que son los que sirven de base a las comisiones inspectoras, para emitir el dictamen, para redactar el dictamen que pasa al Pleno, para la calificación de la cuenta pública, que es la tercera etapa. Para eso requiere, como lo dice la propia Constitución del Estado, requiere por periodos anuales, a más tardar en el segundo periodo de sesiones ordinario siguiente. Ahí se cumplimentan los 2 principios rectores, anualidad y posterioridad. ¿Por qué la ley fue diseñada así? Porque no se quiere que haya improvisación en la fiscalización, porque no se quiere que haya precipitación en la fiscalización. Hay que dar el tiempo para que los órganos puedan solventar las instituciones, los poderes, el poder ejecutivo. Entonces, para concluir esta parte, yo te diría, la Constitución Federal regula esto. Entonces, el tercer párrafo del artículo 36, fracción 41, que es lo que le da la base constitucional a Rullán, de decir que cuando las condiciones administrativas lo permitan, la cuenta pública podrá revisarse y calificarse por periodos inferiores a los establecidos en este artículo, es inconstitucional. Ese párrafo lo agregó Floricel Medina y la legislatura de ese entonces, en 2003, cuando todavía no se había hecho la reforma constitucional que se hizo hasta 2006. Entonces, en 2006 se le dio un año de plazo a todas las legislaturas del país para que adecuaran sus leyes de fiscalización, sus constituciones a la Constitución Federal. Tabasco no lo ha hecho. No lo hizo. Presenté yo una iniciativa que fue rechazada, evidentemente, porque había la idea de rechazar todo lo que se propusiera, y solamente se reformó la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Entonces quiere decir que conforme a la ley, a la Constitución Política de Tabasco, sí lo pueden hacer. Sí, pero la Constitución Política de Tabasco, ese último párrafo, es inconstitucional respecto a la Constitución Federal. Es decir, el 116 posteriormente se modificó para prohibir lo que ese párrafo dice. Y nosotros estamos en falta porque no ha habido la reforma para suprimir ese tercer párrafo, fracción 41 del 36 constitucional. ¿Tendría que darse ahora? Sí. ¿Lo tendrían que hacer los diputados? Pues lo deberían hacer, y si lo quieren hacer rápido, que desempolven mi iniciativa, que ya está presentada, y que la aprueben ya fast track ahora en el periodo extraordinario, que lo haga Marcela González. Marcela González es estudiosa y sabe perfectamente lo que estamos hablando. No se puede hacer, Rullán sabe que no se puede hacer, y si cometen la pifia de hacerlo, se podrá combatir mediante una acción de inconstitucionalidad, precisamente para calificar y a cuestionar eso con el 33% de los diputados de la Cámara local. Pepe Toño, creo que muy clara la posición y la explicación. ¿Se debe ir Paco Rullán? Rápidamente. Mira, la ley dice que fue electo efectivamente, como mencionan ahí, por 7 años.
no sé, creo que le faltan todavía 4 años. Todavía le faltan, sí. Etcétera. Pero también la ley dice que si el fiscal se le pueden imputar faltas graves a su responsabilidad y su desempeño, se le puede destituir por la misma mayoría calificada que lo llevó al cargo. Entonces, aquí lo que tendría que hacerse es una revisión sobre la actuación del fiscal, y si la legislatura considera que el fiscal ha incumplido, ha cometido faltas graves en el desempeño de su encargo, simplemente se va al Pleno y se vota la destitución y la designación de un nuevo fiscal. Pero a mí me parece que eso debemos dejarlo a la reflexión de quienes tienen la posibilidad de llevarlo a cabo, que son los diputados entrantes. Se ve muy difícil que esta legislatura pudiera entrar en esa reflexión. Yo creo, y no es una cuestión nueva, Manuel, creo que durante muchos años yo denuncié todas las irregularidades del órgano superior de fiscalización en tiempos de Francisco Rullán. Creo que el órgano... O sea, ¿crees que hay elementos suficientes como para destituirlo? Por supuesto, Emanuel. Ha habido muchísimos años en el que el órgano... ¿Podrías mencionar un par de casos o de asuntos, o pues prefieres evitar? Yo es que serían muchísimos casos, nos llevaría mucho tiempo. Si quieres, invítame otro día, platicamos a fondo de eso, pero yo te diría solamente esto, mira. El órgano ha servido para tapar la corrupción del gobierno, para tapar a los aliados del gobierno, del partido que sean, para crear, ahí sí cacería de brujas, fabricar expedientes a los opositores, a alcaldes opositores, y para perdonarle la vida a alcaldes del PRI que actuaron con total impunidad, generando un daño a la hacienda pública municipal. Entonces, el órgano superior no ha estado a la altura de las circunstancias, por eso tiene tan mala fama, por eso no tiene el reconocimiento de los actores políticos, y una autoridad, una personalidad que no tiene el reconocimiento ni la aceptación de los actores, simplemente debe darse paso a la designación de una nueva figura para que podamos estar en sintonía con los nuevos tiempos que va a vivir Tabasco. Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. Pepe Toño, yo te agradezco mucho tu presencia, creo que ha sido muy interesante, el tiempo nos devoró, pero bueno, pues vamos a programar para más adelante una próxima entrevista, ¿te parece? Por supuesto, con mucho gusto, Manuel, con el placer de siempre. Mucha gente ha hablado. Antonio González Arcos te pregunta la dirección de la Casa de México en Francia. Aquí da un teléfono para que puedas ponerte en contacto. Dice Luis Beltrán en Twitter de BT, ahí está Pepe Toño, quiere ser secretario de gobierno, pero causaría problemas en el PRD, provocaría conflictos desde su llegada. De hecho, ayer Nacho Rodríguez Castro decía, Pepe Toño, polémico, pero conflictivo. Bueno, pues Nacho Rodríguez Castro evidentemente podrá tener todo su derecho a expresarse, yo respeto eso, pero pues no se ha expresado precisamente muy bien de mi actuación cuando han sido pues gentes que han estado pues bajo la tutela del gobierno, y pues por lo tanto pues pierden total objetividad, y eso es todo lo que yo diría, ¿no? Bien. Mi maestro y ejemplo a seguir, José Antonio de la Vega, Gaby Tello. Gracias, Gaby. Te manda muchos saludos Diana Guzmán Brindis. El licenciado Edgar Ascuaga Cabrera felicita a Pepe Toño de la Vega por el excelente trabajo que está haciendo en Francia y por la ayuda que le ha dado a los jóvenes. Saúl Sánchez Mazariego y familia felicitan a Pepe Toño, le da gusto que esté de nuevo en Tabasco. Luis Guillermo Pérez te saluda, también Freddy Castañeda. La señora Magda Maglioni felicita a Pepe Toño, dice por ser un panista muy derecho, honesto y que siempre ha tenido la valentía de las cosas a como son, y le da mucho gusto saber que está por Tabasco. Por cierto, Pepe Toño, decía tu dirigencia estatal que si invitan a panistas tendrían que pedirle permiso a la dirigencia. ¿Tú te someterías a esto? ¿Le tendrías que pedir permiso a Jorge Ábalos para ver si te dan chance de formar parte de la administración de Arturo Núñez? Bueno, retomando lo de hace rato, primero tendría que darse ese escenario, y si se diera, yo tendría que comunicar a la dirigencia estatal para que tomen conocimiento. No creo que estén en posibilidad de decir a este le doy permiso, a este no, porque ¿cuál sería el criterio? No tiene facultades el partido para eso. Yo creo que el partido tiene que tener conocimiento cuando alguno de sus militantes se integra a trabajar en un partido político o en un gobierno de una orientación distinta. Me parece que eso es válido, pero tanto como para decir doy permiso o no, no, porque muchos panistas han trabajado en administraciones priistas y es simplemente una cuestión de trámite. En caso de que se dé este escenario, ¿tú avisarías a tu partido? Por supuesto.
Carlos Alberto Castillo García dice que da la bienvenida a su amigo José Antonio de la Vega a Tabasco. Gente como él es la que se necesita en Tabasco. Bienvenido, te dice Antonio López Báez. Toño López Báez te saluda, que qué bueno que estás en Villahermosa, que espera verte pronto, que tus comentarios siempre son una enseñanza para todos. La profesora Gloria Vázquez te saluda y felicita, que le da mucho gusto escucharte. Rubén T7 de Twitter de BT te saluda, un abrazo fraternal para mi buen amigo Pepe Toño de la Vega, gusto en verte. Raúl Ojeda Subieta, saludo afectuoso a Pepe Toño de la Vega. Un saludo para Raúl, muy afectuoso también. Héctor Esquivel del Twitter de la BT dice: muy buen tema, Emanuel, con Pepe Toño, cuando los partidos dejen de condicionar y dar dádivas al ser humano y con la verdad. El licenciado Martín Enrique García de la Cruz saluda a Pepe Toño, que está muy bien la entrevista. Por otro lado, María de la Cruz García saluda a Pepe Toño, que le da gusto que estés en Tabasco, que gente como tú es la que se necesita. Irving Colorado te felicita por ser unos políticos más limpios y de mayor experiencia, que valdría la pena que Núñez te tomara en cuenta para un cargo de mayor nivel y así mandar el mensaje al pueblo que su gobierno será de pluralidad. Por otro lado, Francisco Serino García pregunta un número telefónico. ¿Quieres dar algún número, Pepe Toño? O él trae... bueno, me habla de teléfono público. No te lo sabes, lo está checando. Es que supongo tienes uno provisional, ¿no? Sí, es provisional, 9931-5295-18. Muy bien, pues ahí está el dato. Magda Maglioni Andrade felicita a Pepe Toño, me da gusto que esté en Tabasco. De Jalpa, la familia Castillulín felicita a Pepe Toño, feliz estancia, que sigas cosechando éxitos como hasta ahora. Gina Tello Maglioni dice: siempre es un deleite escuchar los certeros comentarios de Pepe Toño, te envía saludos. La familia Escuaga Álvarez felicitan y envía un fuerte abrazo a Pepe Toño de la Vega por el excelente trabajo que realizas en la Casa de México en París y por ser un gran ser humano. Bernardino Torres Naranjo comenta: debería reflexionar el licenciado Núñez, porque Pepe Toño no debe pertenecer a su gabinete, no votamos por él, en el PRD hay gente que ha venido de años, dice Bernardino Torres Naranjo. El ingeniero José Lugo Soberanes felicita a Pepe Toño por ser gran amigo, político honesto, que tiene mucho que aportar a la política, bienvenido. Fernando Luis Mayo Ramírez, consejero del PRD, envía saludos a Pepe Toño por su amplia trayectoria política, que es un elemento importante para la política tabasqueña, que le gustaría platicar contigo y que pide proporciones un teléfono, pues ya daba un número ahí, ¿no? Jesús Rodríguez felicita a Pepe Toño por estar en el programa. Como tabasqueño le enorgullece saber que es paisano, porque es una persona bien preparada, que ha sido reconocido en otros países. Le sugiere a Arturo Núñez lo tome en cuenta para que forma parte de su gabinete. Marta García Hernández felicita a Pepe Toño por tan congruente entrevista. Vicente Cuba Herrera, licenciado Vicente Cuba, te saluda y felicita con aprecio y amistad a quien considera una de las personas más preparadas de Tabasco y con una carrera contundente al servicio del Estado, José Antonio de la Vega. Aurea Pedrero, la licenciada, saluda y felicita a Pepe Toño, que te desea éxitos. La familia Carabeo Martínez te saluda y felicita a Pepe Toño. Pues yo agradezco de nuevo tu presencia esta mañana, te deseo lo mejor ahora que retornes a París, deseándote pues que las cosas sigan bien por allá. Pues te aprecio muchísimo, Emanuel, a ti, a tus hermanos, a Chuy, a Sergio, a Leti, por esta oportunidad. Agradecer también a todas las personas que se tomaron la molestia de llamar al programa. Voy a entrar en contacto con todas ellas. Y pues bueno, pues finalmente... El licenciado Arvin Lara también me pide que te salude. Muchas gracias. Que también quiere ponerse en contacto contigo. Si puedes repetir tu celular, Pepe Toño, porque sí, ya van varias personas que lo están solicitando. Por supuesto. Te van a empezar a sonar las llamadas en el transcurso del día, seguramente. No, por supuesto que sí, me va a dar muchísimo gusto saludar a los amigos. Mi celular es 9931-5295-18. Y pues agradecerte, Manuel, también a todo el equipo de colaboradores de Telereportaje por el trabajo tan profesional que realizaron para la cobertura. Evidentemente a ya está sonando, ya te diste cuenta. A mí me fue de una gran utilidad poder seguir todo lo que sucedió en Tabasco a través de Telereportaje. El mero día de la elección estuve ahí pendiente, revisando a las horas de la madrugada de allá, pero evidentemente
Fue muy importante la manera como... Lo que escucha es el teléfono de Pepe Toño que acaba de dar a conocer. Bueno, pues está en entrevista, todavía no puede contestar. Denle chance, ¿no? Denle 5 minutitos, ¿no? Felicitar al equipo que ustedes han conformado, un equipo profesional de jóvenes preparados, independientes, que han contribuido muchísimo al desarrollo de nuestra cultura política, de los medios, con profesionalismo. Lo felicito ampliamente y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, Pepe Toño. Pues lo mejor, un saludo también a la familia y feliz regreso a Francia. Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes, muy pendientes de lo que ocurra en próximas semanas. Muchas gracias. Pepe Toño de la Vega Smitia, yo hago la pausa, regreso, tengo mucho que presentarle todavía. Vamos de nuevo a tiempo de cuelga.